Pogačar reafirmó su favoritismo cara al Tour de Francia en el pasado Criterium Dauphiné. Tras su nivel demoledor en la carrera, se antoja complicado imaginar un escenario donde en el próximo Tour de Francia Pogačar no salga campeón. Todas las miradas están puestas en Jonas Vingegaard, que estuvo cerca pero lejos al mismo tiempo, y el danés ha hablado en las últimas horas explicando cuál es su punto de vista y cuál es su ambición en el próximo Tour. Él mantiene la esperanza y por lo tanto lo que haremos en el vídeo de hoy es analizar estas declaraciones de Jonas Vingegaard y mediante datos y métricas analizar si realmente tiene alguna opción de batir a un Tadej Pogačar que parece que está en el mejor nivel de su carrera deportiva. Como sois, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Espero poder hacer el vídeo en esta magnífica terraza aquí en Bormio, pero hay una nube por aquí que está chispeando un poquito, esperemos que nos respete en los próximos 15 minutos, y es que estoy trabajando esta semana en los Dolomitas. Hoy hemos hecho una rutaca subiendo Mortirolo y luego el Passo Gavia, tremendo. Para mí es el puerto más bonito de toda Italia y la combinación Gavia, dureza y paisaje lo convierten para mí la subida más icónica del Giro. No tiene tanto nombre como Stelvio o el Monte Zoncolan, seguramente, pero tiene todos los ingredientes. Para mí está infravalorada la ascensión al Paso del Stelvio. Mi compañero aquí estaba recuperando ahora después de un día importante porque mañana nos toca doble ascensión al Stelvio, pero antes vamos a meter el bisturí en estas declaraciones de Jonas Vingegaard y con estas métricas para analizar si tiene o no el danés alguna opción para batir a Pogačar después de este nivel tan alto que mostró en el pasado Criterium Dauphiné. Tuvo en todo momento la sartén por el mango el esloveno. Antes de arrancar, pediros, chavales, que le dejéis un like y una suscripción al vídeo. Estoy sacando tiempo estos días de donde no lo tengo para seguir publicando contenido y actualizar el canal con las últimas noticias como estas declaraciones de Jonas Vingegaard. Que empecemos hablando de lo que dice, que es lo siguiente. Habla Pogačar que estoy contento con nuestra situación actual. En el equipo aún queda trabajo por hacer, pero ya lo habíamos previsto. Por lo tanto, él, por lo que intuyo aquí, explica que él ya intuía que su nivel en el Dauphiné sería el que mostró, pero también explica que es totalmente consciente de que aún sigue teniendo margen de mejora cara al Tour de Francia. Yo creo que la esperanza de Vingegaard de triunfar en el Tour después de ser claramente derrotado por Pogačar en el Dauphiné es este margen de mejora. Estuvo un escalón por debajo Vingegaard de Pogačar. La pregunta del millón es: ¿quién tiene más margen de progresión en las 3 semanas que quedan de carrera? Creo que Visma y Vingegaard se tiene que agarrar a esto, que aunque le derrotó Pogačar y en montaña estuvo un escalón por debajo de él, tener más margen de mejora cara al Tour de Francia que el esloveno y estar en el mismo nivel que Pogačar en la Gran Boucle. Luego continúa Vingegaard hablando de el trabajo específico que cree que tiene que reforzar cara al Tour si quiere ser más competitivo con Pogačar. Estoy totalmente de acuerdo. Dice: espero poder dar un paso adelante en las próximas 3 semanas. Esto es lo que estábamos comentando, que aún eres optimista de que puede mejorar cara al Tour. Veremos qué porcentaje. Si mejora mucho, pues por supuesto que tiene opciones de ganar la ronda francesa. Pero dice, también en las aceleraciones en subida más largas. Lo que explica es que, por ejemplo, en la etapa, ahora veremos datos, pero en la etapa del Telegraph, en la segunda de montaña, la primera que venció Pogačar, ahí sí que le dejó en fuera de juego total y le aplastó Pogačar en la ascensión final. Pero es cierto que en la segunda etapa de montaña, la reina, la que se alcanzaban prácticamente 5.000 metros y terminaba en el Telegraph, llegó Vingegaard a unos 14 segundos. Toda la subida estuvo en torno a los 20 segundos de diferencia, que fue básicamente la brecha que implementó Pogačar tras un cambio de ritmo bárbaro a media subida. Pogačar, con esa explosividad tan particular de él, le abrió 20 segundos y estos 20 segundos que le abría a falta de 10 kilómetros para el final los mantuvo Vingegaard hasta el final. Por lo tanto, la diferencia estuvo en este cambio de ritmo tan salvaje y feroz de Pogačar. Y explica: mi objetivo cara al Tour de Francia en este mes es trabajar en las aceleraciones duras en medio de puertos largos y exigentes, tener este cambio de ritmo para poder seguir esta explosividad tan bárbara de Pogačar y luego, si es capaz de seguir la rueda,
pues seguir pegado a él hasta la cima del puerto. Es complicado porque aquí hemos hablado alguna vez con algún entrenador y también nos explican que esto también es bastante genético dependiendo del tipo de fibras que tienes. Pogačar es un ciclista más explosivo. Bueno, Pogačar es un ciclista tan completo que lo tiene prácticamente todo, pero es un ciclista más explosivo, con más cambio de ritmo que Vingegaard, que es un corredor más diésel en las ascensiones. Pues a ver si en las próximas semanas puede mejorar en este campo, porque es claramente el escenario donde Pogačar ha sido contundente y ha sido capaz de romperle a Vingegaard con estas aceleraciones. Es que son tremendas los cambios de ritmo que ha lanzado Pogačar, que ha roto a Vingegaard. El primer día fue tan exigente el cambio de ritmo de Pogačar y Vingegaard por tierra, mar y aire trató de seguirle, y eso comportó la explosión del danés y que luego estuviese fuera de punto, lo sacase de punto y en el resto de la ascensión no pudiese encontrar ritmo. Y en la segunda etapa importante de montaña, que también ganó Pogačar, más de lo mismo, la diferencia en la ascensión durante todo el rato que se mantenía en los 20 segundos era este cambio de ritmo que no fue capaz de contestar Jonas Vingegaard. Esto es por lo que hace las declaraciones de Vingegaard, que él está esperanzado en tener margen de mejora y que este margen de mejora, juntamente con el trabajo específico en estos cambios de ritmo, pues pueda a nivelar su estado físico con el de Pogačar, que estuvo claramente un paso por delante de él en el pasado Criterium Dauphiné. Ahora echémoslo un vistazo, veremos algunas métricas, algunas comparaciones muy interesantes entre Pogačar y Vingegaard, pero primero echémoslo un vistazo al cara a cara que vimos en el Dauphiné para ver los puntos fuertes y débiles de cada uno de los dos. La primera etapa la ganó Pogačar y llegaron, bueno, se decidió por photofinish, ambos los vimos muy bien. En esta etapa sí que vimos que Vingegaard aprovechó su equipo. Creo que en el próximo Tour de Francia ya hablaremos de esto, pero el equipo Visma puede presentar un 8 titular algo superior, sobre todo en montaña, que el de UAE, que es un equipo que ha diversificado mucho a lo largo de la temporada y, por ejemplo, ha quemado muchas bazas en el pasado Giro de Italia, corredores como Del Toro, ciclistas como Adam Yates o Rafael Majka, que podrían hacer un gran trabajo para mejorar el equipo de Pogačar en el Tour, no estarán en carrera, y los que estén estarán algo mermados del Giro por estas 3 semanas de competición, mientras Visma ha centrado el calendario y el grupo más fuerte que tienen para estar a su 100% en el Tour de Francia. No solamente Vingegaard, sino también corredores como Sepp Kuss, que están trabajando específicamente para el Tour de Francia, Jorgenson lo mismo, Tiesj Benoot, Wout van Aert le veremos bien, el campeón del Giro de Italia, Simon Yates, también ha descansado y seguramente le han marcado etapas claves en el próximo Tour donde tenga que ayudar a Jonas Vingegaard. Por lo tanto, vimos una igualdad total en esta carrera que la determinó la punta de velocidad de Pogačar, pero es verdad que estuvo un poco bajo presión el esloveno por culpa de este gran equipo que tiene Visma, que en la primera etapa al menos fueron capaces de ponerle un poco contra las cuerdas. Segunda etapa de transición, tercera lo mismo, y en la crono fue el único día donde Vingegaard estuvo por delante de Pogačar. Ahora veremos algunas comparaciones con datos de quién anda más fuerte en contrarreloj, qué ha pasado en los últimos cara a cara entre Vingegaard y Pogačar en la contrarreloj. En este caso, Vingegaard aventajaba a Pogačar en 28 segundos, cerraba una crono decente el esloveno, que perdía tiempo con Remco, pero que es su especialidad, es su fuerte. Y luego con Vingegaard, con un rival, su máximo rival, perdía 28 segundos en 17 kilómetros, que es mucho tiempo por la corta distancia. Parecía que el Dauphiné podía tirar por una vertiente más vingegaardiana, pero a las que llegó la montaña, las primeras de cambio, en el primer final en alto destrozó la carrera Pogačar, que le metía 1 minuto en un doble encadenamiento de un puerto de segunda categoría. Es que fue demoledor en esa jornada Tadej Pogačar, que ya aquí dio un golpe encima de la mesa, y más de lo mismo vimos en la siguiente etapa. Estuvo más cerca en este caso Vingegaard. También tenemos que lanzar al aire la pregunta de hasta qué punto Pogačar fue a hacer sangre una vez tenía la general y la carrera ganada. En el último kilómetro claramente levantó el pie y estos 14 segundos tranquilamente podrían haber sido 30, pero es cierto que en el segundo día, más en su terreno, en la altísima montaña, Vingegaard estuvo algo más cerca de Tadej Pogačar, y el último día creo que tampoco sirve de demasiado porque ganó Lindy Martínez la etapa y Vingegaard fue segundo, entró juntamente con Pogačar, un Pogačar que fue defensivo en aquella jornada y no quiso enseñar su mano de cartas. La sensación es que la general del Dauphiné la ganó Pogačar con 59 segundos respecto a Vingegaard, pero creo que es un tiempo engañoso,
porque si el esloveno hubiese querido, estoy convencido que habría hecho más estragos en la general, abriendo diferencias más superlativas en la tabla. Por lo tanto, dicho esto, echémosle un vistazo después de esta comparación de que Vingegaard, yo creo que la definición es que estuvo cerca pero lejos a la vez de Pogačar en el pasado Criterium Dauphiné. ¿Qué puede pasar en el Tour de Francia? Vamos a ver métricas claves de si Vingegaard tiene alguna opción o no. Creo que todas las opciones de Vingegaard pasan, como él mismo afirma, en este margen de progresión, que Pogačar esté en este Dauphiné al mismo nivel que estará en el próximo Tour de Francia, o que tenga muy poco margen de progresión, mientras Vingegaard aún tenga 1 o 2 peldaños de diferencia de condición física respecto a la que mostró en Dauphiné. Lo que tenemos que tener en cuenta es que quedan 3 semanas para el Tour, pero sobre todo, cara a las semanas claves, que es la segunda y la tercera, el Dauphiné se disputó un mes antes. En un mes las cosas pueden cambiar. A mí se me antoja complicado. Soy de la opinión de que si Vingegaard tiene un 10% de progresión, o un 15%, para decirlo de alguna manera, Pogačar no debe andar lejos en cuanto a su margen de progresión también. Ambos equipos tienen todos los medios y métodos para seguir de cerca la progresión de sus corredores y medirlo muy bien a día de hoy. Así que si Vingegaard es capaz de progresar, vamos a ver ahora un cara a cara de dónde es más fuerte cada uno. De todos los enfrentamientos que hemos visto entre Pogačar y Vingegaard, el 70% los ha vencido Pogačar, para ser más precisos el 70,1%, mientras Vingegaard se ha impuesto en un 29,9%, o sea, 70-30. Claramente se decanta los enfrentamientos directos para el campeón del mundo. Es cierto que también Vingegaard es un corredor que se centra en el Tour de Francia, y en el Tour de Francia hemos visto el duelo en el Tour del 21, que ganó Pogačar, en el Tour del 22, donde se impuso Vingegaard 1-1, en el Tour del 23, donde se impuso Vingegaard también 2-1 para Vingegaard, y en el Tour del 24, donde vimos un 2-2. Por lo tanto, en cuanto a enfrentamientos directos en Tours de Francia, es 50-50, 2-2, y a esto se debe agarrar Jonas Vingegaard. Es cierto que tiene un Tour de Francia más Tadej Pogačar, pero ese Tour se lo batió a Primo Roglic, al compañero en aquel momento de Jonas Vingegaard, que no estaba en aquel Tour de Francia y era un ciclista aún para explotar, el ciclista danés. Por lo tanto, creo que es interesante que Visma seguramente centre parte de la carrera en mejorar en montaña, a ver si Vingegaard está distanciado de nivel con Pogačar por la misma brecha que hemos visto en... Si la brecha que vimos en Dauphiné la vimos otra vez en el Tour de Francia, no tiene nada que hacer Jonas Vingegaard. Si es capaz de equipararse en montaña, pues es optimista el equipo Visma, porque fijaos en estas estadísticas, por ejemplo, pueden centrar la carrera en tratar de distanciarle en crono y luego en montaña defenderse o estar haciéndole un marcaje al hombre. Es cierto que en los últimos duelos entre Pogačar y Vingegaard en crono, la mayoría de los enfrentamientos el danés ha salido victorioso. Aquí hay algo de esperanza por parte de Jonas Vingegaard, que en el Dauphiné le metió 28 segundos. Es cierto que en el pasado Tour de Francia, en ambas cronos, 1 minuto 3 le metía Pogačar en la última y 25 segundos en la primera de las dos, pero fue un Tour de Francia que no sé hasta qué punto lo pueden tener en cuenta los del UAE, porque vimos un Vingegaard que llegó in extremis a la carrera, pero es cierto que luego en los otros Tours de Francia le metía 1.38 Vingegaard en aquella crono tan clave del Tour del 23 y 8 segundos en el Tour del año 2022. Creo que las cronos a partir del año 2022-21 ya hace muchísimo tiempo, y los enfrentamientos directos en el Tour de Francia, tenemos que decir que la mayoría de cronos se han inclinado en favor de Vingegaard. Por lo tanto, si Vingegaard es superior a Pogačar en la crono y de luego en la montaña es capaz de tener más margen de progresión respecto a Pogačar y equiparar su nivel, pues sí que hay carrera. El problema es que cerrar este gap, cerrar esta brecha que hubo en el Criterium Dauphiné, a mí se me antoja muy, muy complicado, pero yo creo que la esperanza del Visma debe venir por aquí, ya que si no es capaz Jonas Vingegaard de cerrar esta diferencia de nivel que vimos entre él y Pogačar en el Dauphiné, eso sí que lo sentencia aquí, es totalmente imposible que nadie más le pueda plantar cara, ni Lipovic, ni Evenepoel, ni absolutamente nadie. La única persona que le puede hacer sombra a Pogačar en el próximo Tour se llama Jonas Vingegaard, y si lo logra, creo que las claves son las que hemos comentado en este vídeo. Margen de progresión, apoyarse en la crono y en montaña estar a su mismo nivel como mínimo. Es difícil, pero no imposible, como sí que lo es para el resto de corredores. ¿Qué pensáis sobre estas métricas que hemos mostrado, estas declaraciones y esta pequeña conclusión
que hemos cerrado sobre este enfrentamiento Pogačar-Vingegaard cara al próximo Tour de Francia. Os leo en comentarios y en los próximos vídeos, pues seguramente hablaremos de Tour de Suiza, hablaremos de la aproximación del Tour de Francia y de cualquier otra noticia, esté donde me encuentre. Mañana me voy de Bormio, nos vamos dirección Bolzano, dirección Montes Oncolani, Passot Jau en los próximos días, así que estará entretenida esta semana de ciclismo en el canal y también por las mañanas con el trabajo y mis compañeros y los clientes que se lo están pasando pipa. Chao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?